Entonces el sindicato tiene que hacer frente a todas las multas. Incluso hay una petición de cárcel de 51 años de cárcel para los compañeros que están procesados, porque, bueno, porque nos acusan de atentado contra la autoridad, desórdenes públicos, bueno, cualquier cosa que ellos se inventen para intentar acabar con la lucha del sindicato y esta movilización. Y digo que estamos pagando un coste bastante alto por toda esta realidad. Pero independientemente de eso, nosotros somos conscientes que la única forma de vencer, de hacerle doblar el pulso a los partidos políticos que nos gobiernan, no es ya cambiar de sistema económico, no es ya cambiar y buscar otro sistema nuevo, que tendremos que luchar todos para cambiar, sino para parar la sangría de un sistema que le está arrebatando al pueblo dentro del sistema capitalista una conquista que lo hemos conseguido en los últimos 30 años. Para evitar eso hace falta salir a la calle y hace falta dar fundamentalmente la cara todos los días, y no es posible. No es posible con una sola huelga general, no es posible con 2 huelgas generales. Hace falta una lucha para mantenerla en el tiempo y mantenerla siempre, fundamentalmente hacer retroceder el sistema de los partidos políticos que les quieren arrebatar al pueblo todos los derechos. Fíjense ustedes que la crisis económica la plantea el sistema como si fuera un fenómeno natural. La crisis económica la plantea el sistema como si fuera un fenómeno, como si fuera un terremoto, como si fuera un huracán, como si fuera una tormenta tropical o como si fuera una nevada grande que viene y se va y que nadie tiene culpa. Parece que nos la plantean de esa manera. Incluso nos planteaban que era una crisis universal, una crisis internacional y que por lo tanto que las crisis vienen y se van, como se vino la de, bueno, pues el año 29, en el 45, después de la Segunda Guerra Mundial, en el 72, después de la crisis del petróleo, o en el 92, después de la Expo 92 de Sevilla. Ellos plantean que la crisis viene y se va, parece que no hay culpables. Y nos la plantea el pueblo para que el pueblo la asuma, para que el pueblo inocentemente asuma que esta es una situación como un mal menor y que por lo tanto, una vez que pase, después empezaremos otra vez el crecimiento y empezaremos otra vez a estar más o menos como estábamos antes. Y eso es una gran mentira de la burguesía, porque eso es lo que intenta para que el pueblo acepte y se resigne a esta realidad. Y además los partidos políticos que se presentan a las elecciones se plantean 2 discursos en la política, tanto en España como en Europa, se plantean 2 discursos que aparentemente son distintos, pero en el fondo son iguales. Son 2 discursos con algunos matices. Uno habla más, fundamentalmente, bueno, más cercano al pueblo, habla de la memoria histórica, de las parejas de hecho, habla con otro lenguaje que se lo puede permitir, y el otro partido habla con un lenguaje para contentar fundamentalmente a la burguesía más reaccionaria. Y esos 2 grandes partidos son los que alimentan y son los que sostienen el sistema. Y además son necesarios estos 2 partidos porque cuando uno se va deteriorando, inmediatamente sale el otro y gana las elecciones. Y cuando el otro se deteriora a los 8 años, gana el otro y gana las elecciones. Pero el sistema económico defiende los 2 iguales. Es decir, 2 partidos que van por la misma autopista, que uno se pega más a la acción de la derecha y otro se pega más a la acción de la izquierda, pero van los 2 por la misma autopista. Y claro, mientras que esto sea así y la sociedad lo vea así, tampoco somos capaces de cambiar nada. Porque los partidos políticos, fíjense usted lo que hacen. Se presenta una campaña electoral, Zapatero se presentó una campaña electoral y al año hizo todo lo contrario de lo que había prometido. Pero es que el señor Rajoy al mes ha hecho todo lo contrario. Se sitúa en la ilegalidad ética y moral del pueblo. Por eso el pueblo está legitimado para luchar contra ellos, para luchar para que cambien de política y si no para que se vayan. Porque un partido político que promete en una campaña electoral una serie de pensiones y hace lo contrario, debería de ir a una consulta popular, debería preguntarle al pueblo qué es lo que está pasando. Porque yo no creo que ningún ciudadano que le haya votado al PSOE o le haya votado al Partido Popular haya votado para que haya 6 millones de parados. Ningún ciudadano o ciudadana ha votado para que la jubilación sea a los 67 años, ni para que cuelen las pensiones, ni para que suba el IVA, ni para que se den a los bancos 150, 200.000 millones de euros. La gente no vota eso. La gente le secuestran el voto y hacen lo contrario. Y después nos dicen que cada 4 años tú puedes venir. Eso es una falsedad. Es que ellos plantean la democracia, para ellos la democracia es un circo, es un teatro. De verdad que no tiene ningún fundamento. Es una democracia vacía de contenido. Es como un sarcasmo. Porque el pueblo no puede decidir en cada momento. El pueblo se tiene que aguantar cada 4 años y después, como el poder mediático lo pone al servicio de estos 2 grandes partidos, la gente dice, bueno, pues vamos a votarle a este partido que parece en estos 8 años
que ya se nos está olvidando lo que hizo hace 8 años, parece que plantea otra cosa distinta. Porque fíjese usted lo que está planteando ahora el PSOE. Ahora está hablando el PSOE que no se puede desahuciar a nadie. Y está bien que lo diga, ¿verdad? Pero tenía que dar un poco de vergüenza, ¿no? Que haya echado a la calle 300.000 familias a la calle. O ahora está diciendo que haya que quitarle las peonas a los jornaleros para que puedan cobrar subsidio agrario. Pero tú estás 4 años en plena crisis económica. ¿Por qué no se la has quitado tú? ¿Por qué ahora tiene que estar en la oposición para decirle al Partido Popular que la quite el Partido Popular? Sí, el Partido Socialista o el Partido Popular son dos partidos que forman parte de la gran mentira de la democracia artificial, que realmente no tiene en cuenta los valores del pueblo ni la economía del pueblo, nada más que los intereses de la burguesía. Y yo creo que lo que está pasando ahora mismo con la crisis económica, que evidentemente hay unos culpables y unos responsables, pero parece que no hay culpables ni responsables. Pero usted, los bancos le da usted dinero. ¿Y por qué le da dinero a los bancos? Dígame usted por qué le da dinero a los bancos. ¿Por qué los bancos no lo habían hecho público? Si los bancos han cometido el error, más que el error, han cometido, bueno, el robo de llevarse los dineros que no son suyos, donde le ha dado la gana sin ningún control, ¿por qué no quitar los bancos? Expropiar los bancos, nacionalizar los bancos y que el banco juegue el papel determinante para desarrollar la economía. No, han cogido los bancos, le han dado dinero y le han vuelto a dar dinero, pero sin ningún control. Si se lo llevan los paraísos fiscales, pues muy bien, hay más de 60 paraísos fiscales. No hay ningún control sobre los paraísos fiscales. Que un ejecutivo de un banco se pone un salario de como el Messi, como el Ronaldo pues estupendo. Que se jubila con 500 millones de las antiguas pesetas con 3 millones de euros, pues también. Que se reparten dividendos como en la Caja de Galicia, pues no hay problema. Que en las preferentes quitan del medio 30.000 millones de a los pensionistas o a los ahorradores de nuestros pueblos sin esa cantidad económica que no pueden sacar llorando en la puerta de los bancos. No pasa absolutamente nada, nadie se investiga, nadie se juzga en absoluto. Que un trabajador no hace la declaración de la renta y lo coge el inspector, pues más o menos soy capaz de meterlo en la cárcel. Pero el banquero absolutamente no. Estos dos partidos lo que hacen es legalizar el robo, o por ejemplo lo que decía el Partido Popular, que a los que han defraudado a la hacienda pública durante tanto tiempo, que si ahora declaran todos sus capitales, que solamente le van a cobrar un 10%, porque lo importante es que declaren, pero no importa que hayan robado, no importa que le hayan quitado todo el dinero. O por ejemplo lo que dice el Banco de España en este momento, que han desaparecido 250.000 millones de euros. ¿Dónde están esos millones? Me decía el otro día una compañera en una asamblea que le explicara un poco el qué estaba pasando con el dinero, porque ella no había visto que el dinero lo tirara a un pozo, ni que el dinero lo quemaran, que el dinero tiene que estar en una parte, ¿no? Y yo le decía, evidentemente está en una parte. Yo te iba a poner un ejemplo sencillo. Tú imaginas que empieza a llover en el campo. Empieza la tormenta a llover y hay unos muritos que con un embudo muy grande y coge, se pone bajo la tormenta y todo el agua la lleva a sus pantaletas. Toda la demás tierra de los campesinos se seca. Pues esto es lo que han hecho con el dinero, han cogido todo el dinero del pueblo y se lo han llevado a unos señores y lo han amontonado. Y cuando el dinero no circula, pues evidentemente se estrangula la economía del sistema. Y eso es del sistema capitalista, porque la economía necesita estar abajo para que empiece a circular. Porque si no hay dinero en una casa, pues va menos a la peluquería, va menos al bar, la tienda compra lo imprescindible, no va a comer, el dinero. Evidentemente, si no hay dinero, pues tú no haces que el dinero circule. Y eso es lo que han hecho, amontonar el dinero en un lugar. Decía el otro día un economista, que era de derecha, que si se pusiera en circulación los 850.000 millones de euros que tiene el Banco Europeo, fundamentalmente, pues habría un crecimiento de la economía en un mes, decía este economista muy lejos. Independientemente de que sea verdad o sea mentira, lo que sí es cierto es que el dinero lo tienen guardado y no lo ponen en circulación por las razones que sean, porque ellos sabrán las razones que sean. Y yo creo que ante eso el pueblo no puede aceptar este chantaje de la crisis económica o del tema del chantaje que nos hacen quitándole al pueblo todos los derechos. Sí, la estafa que están haciendo. Entonces nos están quitando absolutamente todo. Y es importante que el pueblo se percate de eso y el pueblo sea capaz de participar en las movilizaciones y en la lucha. Yo creo que es importante eso. Hay una cosa muy importante que yo creo que tenemos que saber todos y todas, y es que la movilización es necesaria. No hay nada en el mundo que se haya cambiado por la vía de los despachos, ni por la vía de la negociación colectiva. Lo importante es la calle, porque la calle te da lo que los despachos te quitan. La calle siempre te da. Y además, si hemos intentado cambiar algo alguna vez, ha sido con la movilización. Nunca ningún país, ningún territorio, ningún estado, ninguna sociedad cambió sin la movilización social de los trabajadores y de los ciudadanos. Y eso es lo que hace falta. Y estamos intentando que el 90% de la sociedad se movilice contra el 10%,
¿Quién es el 10%? Los banqueros, los políticos corruptos, que muchos evidentemente nos están llevando a una situación de vergüenza política con todo lo que están haciendo. Y hace falta que la población se movilice, porque si no se moviliza la población, en el fondo estamos siendo también cómplices de lo que está pasando. Porque si la población no se moviliza y no lucha para cambiar la sociedad, nos estamos convirtiendo en cementerios vivientes. Y los pueblos no se pueden convertir en cementerios vivientes. Yo sé que es muy difícil lo que estoy hablando, porque ustedes lo sabéis, aquí hay muchos sindicalistas que sabéis lo complejo que es movilizar a la sociedad, porque la sociedad, evidentemente, los enemigos de la sociedad también se movilizan, engañando, se movilizan también con sus medios, con los voceros, con el engaño, con todo. Pero nosotros tenemos que intentar unir el 90%. Aquí se ha dicho en esta mesa que hace falta unir. Evidentemente, hace falta en este momento más que nunca unir a la sociedad. Unir el 90% de la sociedad contra el 10%. A los campesinos, a los autónomos, a las pequeñas empresas, a los pensionistas, a los estudiantes, a los jóvenes, a los parados, a los hombres y mujeres. Nos tenemos que unir todos en un frente común, con 10 cosas fundamentales para evitar que nos sigan robando, para evitar que nos sigan engañando, para evitar que nos sigan fundamentalmente quitando todo lo que tenemos. Y eso es necesario, porque si no lo hacemos, evidentemente le estamos dando todo el campo libre para que ellos sigan actuando. Y eso es fundamental que lo hagamos. Yo creo que es muy importante que este sistema, que es tan injusto, seamos capaces también de cuestionarlo, y lo tenemos que cuestionar continuamente, porque el sistema, un sistema que hace sufrir a la población, un sistema que hace que la gente sea infeliz, tenemos que romperlo, porque igual que fuimos capaces de acabar con la sociedad esclavista o con la sociedad feudal, hace falta también acabar con un sistema económico llamado de libre mercado, capitalismo, que nos está llevando al caos económico, social y cultural a todos los niveles. No puede la naturaleza aguantar el ritmo que lleva esta sociedad. No se puede basar una sociedad simplemente en el consumo, en la felicidad del consumo, porque el consumo nos está llevando a la muerte lenta. Hace falta pensar más en la educación, en la sanidad, hace falta pensar más en la cultura, hace falta más en el reparto de la riqueza, de la economía que está al servicio del ser humano, de las personas. Hace falta que nosotros seamos capaces de vislumbrar una ciudad distinta a la que nos están planteando un sistema que es cruel y que nos está llevando a una situación totalmente injusta. Y por eso yo creo que es muy importante unir el 90%. Y por eso tenemos que buscar que a nivel sindical seamos capaces de unirnos y a nivel político formar frentes comunes. Pero es muy importante que los frentes comunes, tanto políticos como sindicales, estén dirigidos por la gente más noble, por la gente que están dispuestos a llegar al final de las cosas. Porque si nos dejamos en manos de gente que son café con leche, que son 4 papas fritas, nos lleva siempre al mismo lugar. Hace falta que los movimientos sociales, hace falta que toda la gente de izquierda sean fundamentalmente los que marquen el paso y marquen la dirección de la lucha y de la unidad, tanto políticamente como sindicalmente. Y es muy importante que los territorios también consigan todos sus derechos. Los territorios nacionales, sea las Islas Canarias, sea la isla de la Andalucía, o sea el País Vasco, Galicia o Cataluña, los territorios tienen que fundamentalmente luchar por sus derechos, pero sobre todo con la unidad del pueblo, y sobre todo para conquistar cosas del pueblo, no solamente los temas nacionales, sino también los temas laborales, sociales, que son fundamentales. En esta lucha estamos nosotros enclavados, y en esta lucha nosotros estamos dispuestos a darlo absolutamente todo, y en esta lucha nosotros hemos pasado fundamentalmente por una represión dura, muy dura. El que está hablando estuvo en la cárcel en el franquismo, estuve en la cárcel con el señor Suárez, estuve en la cárcel con el Carlos Sotelo, estuve en la cárcel con Felipe González, he estado con Hernán, he estado con el Zapatero y seguramente con Rajoy, que ya me detuvo también la otro día 2 veces también. Pero yo creo que es muy importante que cuando el sistema ataca a los movimientos sociales es porque estamos en el buen camino. El día que el sistema te aplauda, te reconozca, seguramente nos estaremos equivocando. Es muy importante que sepamos que cuando estamos luchando vamos a recibir el palo del sistema y la represión del sistema. Lo importante es que ese palo y esa represión cada vez esté más arropado de mucha más gente. Y eso es lo que estamos intentando de hacer, porque el sistema actual, que nos habla de libertades, que nos habla de democracia, que nos habla del derecho del niño, que nos habla del derecho de la mujer, que nos habla del derecho de los inmigrantes, que nos habla del medio ambiente, que nos habla de la paz. Los mismos señores que nos hablan con ese lenguaje del pueblo, esos señores que están en esas maquetas rojas y en esos despachos que no conocemos, que nos hablan de todas esas cosas, son los que están permitiendo en el mundo que arranquen toda la selva amazónica que es el pulmón y nos están llevando a la contaminación en el tema de la atmósfera.